noches, gracias por el honor de su sintonía en este jueves 15 de agosto. Esta mañana, Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como presidenta electa, la primera en la historia de México. Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, celebró que después de 200 años una mujer haya ganado la presidencia de México. Se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República, después de 200 años y 65 hombres en el cargo. México ha roto el techo de cristal en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad. En representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos. Llegan nuestras hermanas, llegan nuestras compañeras, llegan nuestras amigas, llegan las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Aquí, en voz alta, contenta, orgullosa de representar a nuestro pueblo, a nuestra patria y nuestra historia, les digo, como siempre, no mentir, no robar y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. En un día que calificó como histórico, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que nuestro país cuente con la primera mujer presidenta electa luego de que el tribunal entregara la constancia de mayoría. En redes sociales destacó que es un orgullo que la portadora de tan grande honor sea militante y fundadora de la 4T. Quien también se unió a la felicitación fue la secretaria general del partido, Citlali Hernández. Señaló que Sheinbaum es una mujer que hará historia con amor al pueblo, inteligencia, principios y eficacia. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que el Tribunal Electoral reconociera el triunfo de Sheinbaum e insistió en que será la mejor presidenta de la historia porque dijo es una mujer preparada, sensible, honrada y subrayó que fue lo mejor que le pudo pasar a México. Por eso el mandatario dijo estar realmente contento y que faltan todavía 45 días de mandato. Dijo, hoy podría irme tranquilo porque quien me va a sustituir es una mujer excepcional. Estoy feliz. Me da mucho gusto y repito, no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento. Va más allá de intereses, de grupos, de partidos. Es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México. Vamos a cambiar de tema anoche en un suceso inesperado e inédito. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue protagonista de un intento de detención en un restaurante de la Ciudad de México tras acusaciones por presuntos casos de corrupción. Ahora, Corral ya es señalado de ser víctima de una persecución política. Fue como entre empujones y acompañado del encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, Javier Corral salió del restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma, luego de que personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detenerlo. La razón es acusado por los delitos de peculado y corrupción, presuntamente cometidos durante su gestión al frente del gobierno de Chihuahua. Fue poco después de las 10 de la noche que los agentes se presentaron en el establecimiento para notificar a Corral,
quien se encontraba junto a la exdirectora general de Auditorías Forenses de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Buchaín. No, señor, usted no tiene ninguna competencia aquí. No tiene. Ustedes vienen de Chihuahua, ustedes no tienen competencia aquí. Minutos más tarde, llegó Ulises Lara, quien informó a las autoridades de Chihuahua que la Fiscalía Capitalina decidió no colaborar y por lo tanto no podrían ejecutar la orden de aprehensión. Fue cerca de las 22:45 horas cuando el exgobernador abandonó el restaurante en una camioneta color guinda y posteriormente se trasladó al búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México y que salió momentos después al no haber procesos pendientes en su contra. En redes sociales, Corral informó que presentó una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela, además de aclarar no haber cometido ningún delito. El tema llegó a la mañanera. El presidente López Obrador aseguró que el intento de la Fiscalía de Chihuahua por detener a Javier Corral era una especie de venganza de la gobernadora Maru Campos en alianza con el exgobernador César Duarte. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás, de que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte. Posteriormente, en un mensaje a medios, Ulises Lara rechazó que la Fiscalía de la Ciudad de México hubiera rescatado a Javier Corral cuando se intentó detenerlo, ya que dijo, se trató de un arresto ilegal que no cumplía con el procedimiento adecuado. El personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. Solo se trataba de un documento interno. Mientras que en Chihuahua, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela explicó que presuntamente Corral junto al exsecretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes, desviaron 98.6 millones de pesos para la supuesta reestructura de la deuda estatal durante 2019 y 2020. También que tanto la orden de aprehensión y los documentos requeridos para poder cumplimentarla en otra entidad fueron aprobados por la Fiscalía Capitalina pasada las 8 de la noche del miércoles, por lo que el proceder fue realizado conforme lo marca la ley, y que ahora Corral ya es considerado como un prófugo de la justicia. Está sumamente sólida. Hay una disposición y una desviación de 98.600.000 pesos que se le pagaron a un particular sin hacer absolutamente nada. Prácticamente se robaron 98.600.000 pesos a través de un contrato simulado. Milenio Noticias. Esta mañana el presidente López Obrador informó que Estados Unidos pidió que no continúe el juicio de extradición que tenía en contra de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. También mencionó que el gobierno de Joe Biden sigue sin entregar la información completa de las detenciones ocurridas el pasado 25 de julio y que lo único que se sabe es que Guzmán López negoció su entrega, por lo que dijo que la Fiscalía General de la República continuará con sus propias indagatorias sobre los delitos que ambos capos cometieron en el país. Por cierto, la Fiscalía General de la República señaló que el delito de traición a la patria que presuntamente cometió Guzmán López y otras personas es la razón prioritaria de la investigación que inició por el secuestro y captura del Mayo Zambada, por lo que ha solicitado información a Estados Unidos. Mencionó que las pruebas para acreditar este delito se encuentran dentro del territorio estadounidense y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal. También subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya apoya esta solicitud. Justamente en Estados Unidos, el Mayo Zambada fue notificado formalmente de que el Departamento de Justicia busca trasladarlo a Brooklyn, Nueva York, para enfrentar en la Corte de Distrito las acusaciones en su contra por narcotráfico, y es que esta decisión podría representar que el capo enfrente a los fiscales más agresivos de todo el país. En el documento emitido por la jueza Caitlin Cardone y enviado a la defensa del Mayo, se prevé una audiencia previa donde se informe de los cargos y el capo tenga la oportunidad para responder antes del 26 de agosto. Los
Los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos, el gobernador demócrata de Minnesota Tim Walz y el senador republicano de Ohio J.D. Vance, han acordado enfrentarse en un debate televisivo el próximo 1 de octubre. La cadena CBS, encargada de transmitir el encuentro, anunció que había ofrecido a Walz y Vance 4 fechas posibles, 17 y 24 de septiembre, además del 1 y 8 de octubre. Sin embargo, hasta el momento ambos candidatos solo han confirmado su asistencia a la primera fecha en octubre. Hoy se dio a conocer la primera encuesta nacional de agosto del Emerson College tras la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección. En su resultado revela que la vicepresidenta Kamala Harris supera al expresidente Donald Trump con un 50% frente a un 46%, mientras que un 5% continúa indeciso. Por su parte, Fox News sitúa a Harris con un 49% a solo un punto porcentual detrás de Trump, que cuenta con un 50% de las preferencias. La Universidad de Monmouth publicó que alrededor del 48% de sus votantes registrados encuestados votarían por Harris en comparación del 43% que votaría por Trump. Analicemos estos datos con Dalia Greenberg, internacionalista y analista política, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y Juan Iván Peña Neder, presidente de México Republicano. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Un placer, como siempre, gracias. A ver, Dalia, comencemos primero contigo. ¿Cómo interpretas estas encuestas que se van actualizando casi que por semana tras semana? ¿Pero qué nos dicen? Bueno, nos dicen que, pues, los demócratas recibieron muy bien el cambio de Joe Biden a Kamala Harris. Creo que lo que hizo Kamala es un poco recuperar el voto que le faltaba a Biden de los republicanos. Por ejemplo, Biden había perdido mucho a los votantes negros de Estados Unidos y Kamala está recuperando este tipo de votantes. Entonces creo que lo que nos dice es que se recibió muy bien el cambio, mucho mejor de lo esperado, porque incluso Kamala Harris no tenía buena aprobación como vicepresidenta y no lo había hecho bien cuando trató de ser la candidata demócrata en el 2020. Entonces, y ahorita que es candidata lo ha hecho mucho mejor que como vicepresidente, que como candidata, precandidata demócrata en el 2020. Entonces creo que fue un muy buen arranque, los demócratas se ven muy entusiasmados y eso es lo que están mostrando las encuestas. Edgar. Totalmente coincido con Dalia, pero no es solamente que Kamala ha sido más popular y ha sido bien recibida. El problema también es que Trump le está demostrando a todo mundo que lo que le interesa a él es beneficiar a un grupo muy pequeño de gente. Los billonarios con sus recortes de impuestos, el pequeño grupo de supremacistas blancos que constituyen su base de MAGA, y la campaña y Kamala y Tim están diciendo: nosotros queremos trabajar por todo el país, por la gran mayoría de la gente. No importa si eres moreno, no importa si eres negro, no importa si eres mujer, no importa si eres LGBTQ. Nosotros te consideramos parte del pueblo y vamos a trabajar por ti. Por supuesto, vamos a ganar más tracción en esta situación. Juan, ¿qué opinas? Un boom coyuntural derivado de una campaña donde el dinero ha sido excedente. Kamala ha representado el terror de los demócratas, están contra la pared llorando porque no han podido consolidar una campaña. Como bien lo decías, la vicepresidenta fue bastante oscura en el buen sentido de la palabra y no ha demostrado sino un sendero francamente derrotable. Yo creo que Trump, además de consolidar su base social después del terrible atentado, de todas estas omisiones dramáticas del servicio secreto, de este estado profundo que ha atacado y continúa atacando la figura del mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, nos encontramos frente a un escenario en que Trump ya prevalecido en los estados clave, y esto es muy importante porque en Estados Unidos el voto popular dice poco. Estamos ante una elección ganada por los republicanos y el GOP habrá de prevalecer. Que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, que ganó Clinton el voto popular, pero terminó Trump ganando el colegio electoral. Naturalmente va a pasar porque en Estados Unidos los contrapesos son efectivos y las masas demócratas lumpenizadas, arrinconadas en las ciudades y malgobernadas, pues no pueden prevalecer en un escenario en que el trabajador medio norteamericano está reclamando sus derechos. La paz mundial entre ellos. Edgar, te veo haciendo gestos. ¿Estás en desacuerdo con lo que dice? No. Me parece que Juan Iván está muy de acuerdo con Trump en que son solamente unos poquitos los que cuentan. Si estamos hablando de lumpenizar a todos los morenos y no incluirlos en el desarrollo, no solo eso, eso.
Yo no dije moreno, no se vale que lo aclare. Y luego con este país como está de moreno. ¿De quién estábamos hablando? ¿De quién estábamos hablando? Adelante, Entonces, adelante. Yo lo que creo es que, por principio de cuentas, el voto popular no se ha reflejado en el problema del colegio electoral, pero aún así está ganando terreno la campaña de Harris en los estados bisagra tremendamente. No solamente porque Kamala es muy simpática y Tim también es muy humano, pero porque los ataques de los republicanos es morena, ¿no? Es oscura. Son siempre acerca de la persona y traiciona que en su pensamiento lo que está equivocado, lo peor de una persona es su color de piel, pero de dónde viene, si no tiene... No, lo ha dicho Trump. Tú dijiste, es oscura, Kamala. Sí, bueno, eso es oscura porque tiene un origen político y muy radical, ha sido una fiscal persecutora de las libertades y se presenta ahora como una afroamericana cuando siempre defendió su origen hindú y se presenta ahora como la gran campeona de los derechos civiles cuando fue una perfecta represora. O sea, yo creo que hay que decirle las cosas por su nombre y hay que darnos cuenta que Biden, Kamala, los Clinton, los Obama están llevando al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Este es un tema que inmiscuye a Occidente en una crisis de la cual no va a salir. Y que el trabajador norteamericano, el hombre pobre, no Bill Gates, no Soros, no las grandes fortunas multimillonarias que están atrás de los que venden armas y nos llevaron a la guerra en Ucrania, esos grupos que están atrás de Kamala no son los que están decidiendo el voto. Lo está decidiendo el trabajador que produce con su sudor el trigo, que sale a vender en la zona de óxido. Y ese es el voto social. Hablar, lo digo en serio, de masas lumpenizadas en California y en Nueva York y en Chicago, no por su color de piel, sino porque son subsidiados por el nuevo mecanismo de infraestructura social de Biden, pues están llevando la lógica al voto latinoamericano, están haciendo lo que Morena. Se ponen a repartir lana y jalan agua para su... Dalia. A ver, creo que algo muy importante es que sí, o sea, Kamala sí ahorita va por encima en las encuestas, pero es muy marginal por lo que va encima. O sea, va 2 puntos en 1 punto en algunos estados sí 5 puntos. Y mucho, eso es lo que pasaba con Hillary Clinton. Entonces, que ahorita esté 1 o 2 puntos arriba, creo que sí le da mucha esperanza al Partido Demócrata, que ya la tenían totalmente perdida, pero no es como para que ya estén haciendo una fiesta de que van a ganar. O sea, sí creo que muchas veces lo que pasa es que no se escucha a la gente, por ejemplo, en las zonas rurales, no se escucha mucho lo que dice la gente en las ciudades, pero no se escucha lo que realmente está pensando la gente en las zonas rurales, que muchos de ellos sí van a seguir votando por Trump. Y ahora yo les pregunto a los tres, ¿realmente las encuestas sí son un parámetro hoy en día en una elección de la presidencia de Estados Unidos? Dale, y luego continuamos contigo, Edgar. Pues yo pienso que sí. O sea, yo pienso que hay encuestas que son muy reconocidas, que han dado muy buenos resultados históricamente, pero también creo que hay que leerlas con cuidado. O sea, mucho también porque no importa tanto el voto popular, sino cómo funciona el colegio electoral. Claro. Entonces, hay que fijarnos mucho en estas encuestas que sí lo hacen, por ejemplo, por estado, y fijarse realmente en los 6 estados que están en juego. Y hoy, en esos 6 estados, prácticamente todas las encuestas, menos 1 o 2, sí le dan la ventaja en 5 de los 6, menos en Georgia. Georgia, ese sí lo tiene por ahora Trump, pero es muy marginal. Entonces lo diferencia. Que tú dices es sí, pero con reserva y fijándonos más en los estados. Edgar, ¿tú qué dices? 2 cositas. Antes de pasar a las encuestas, quisiera señalar que esta acusación contra la persona, contra la humanidad, de que es muy excesiva, que es muy extremista Kamala, porque es una fiscal persecutoria. ¿Cómo me da risa? Bueno, si no fuese tan trágico me daría más risa que el partido de la ley y el orden de repente cree que un fiscal es demasiado extremo y represor, y no solamente es contradictorio, sino que de bien explicable cuando nos damos cuenta que el candidato es un felón convicto, ¿no? Es un criminal, y el partido está lleno de gente que hace fraudes y son criminales y están preparando para hacer más crímenes. Entonces, no me extraña que un fiscal le parezca demasiado extremo a un criminal. Como tampoco te extrañará seguramente que un hombre que tiene demencia senil se ha sostenido en el poder, que digan no puede
este hombre tener información y ser juzgado, no puede este hombre ser candidato, pero sí puede tener control de las armas nucleares, sí puede, a pesar de su hijo y sus negocios en Ucrania, sostener la campaña de Zelensky. O sea, los demócratas utilizan un discurso doble que ya tiene harta a toda la población. Yo digo, Kamala, yo no estoy acusando de que sea una fiscal dura, qué bueno que lo haya sido. ¿Lo acabas de decir? No, lo estoy acusando de que es mentirosa. ¿Esta es la grabación? Le estoy acusando de que es mentirosa. O sea, además... No, nada más eso. O sea, si fue una fiscal dura, siendo demócrata no se vale. Se insertan en una línea de pensamiento, se insertan en una línea de represión, se insertan en una línea de generar la guerra, de llevarnos a situaciones francamente absurdas en el mundo, de tener un hombre que tiene demencia senil al frente de la presidencia y luego, misteriosamente, se hacen los buenos a la hora de la elección porque le han repartido dinero a masas sociales. Entonces, yo creo que el punto es no ganar un debate que lo tenemos ganado. La gente ya no se deja engañar por el establishment. Y yo creo que si no sale el nombre de Bill Gates, de George Soros y de Open Society, de esta corriente antihumanista que quiere que matar a las vacas y generar el aborto como si fueran galletas, no podemos hablar del tema en los Estados Unidos. Porque la polarización es tal en este momento que no solamente vamos a ganar, vamos a generar un gobierno que va a permitir la libertad y la democracia en todo el occidente. Dalia, ¿levantaste la mano? Tengo que estar de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en una. De acuerdo en que sí es real que Trump y los republicanos son como más sinceros. Lo dicen y están en contra de la migración y ellos dicen que están en contra de la migración. Los demócratas no. Los demócratas lo ocultan y al final hacen exactamente las mismas deportaciones en números. O sea, ustedes los pueden revisar. Pero números son más los demócratas que los republicanos. Pero en discurso no es así. O sea, su discurso ocultan más un poco el tema de que no quieren que la gente entre a Estados Unidos, ocultan el tema de que no están, por ejemplo, defendiendo las guerras, o sea, los temas de las guerras en el extranjero, pero igual sí las están defendiendo, ¿no? O sea, como que lo ocultan todos estos temas, pero al final sí, ya en la práctica, es diferente, son muy parecidos, la verdad. Se llama mentira. Y otra cosa que en eso sí, ¿difieres? Ajá, difiero, es que sí creo que Trump sí tiene un discurso que no es demasiado radical. El tema del aborto, por ejemplo, que lo acabas de decir, o sea, creo que eso es un tema básico de derechos humanos, que los demócratas eso lo han hecho muy bien, o sea, sí traen temas de derechos humanos básicos y de no racismo, ¿no? Que los republicanos no. O sea, los republicanos, y por lo menos en el discurso de Trump, no creo que todos los republicanos son así para nada, pero sobre todo en el trumpismo, sí traen un discurso sumamente misógino, sumamente racista, que al final sí afecta, porque al final ellos son la voz y los líderes y hace que ocurran, por ejemplo, atentados racistas como el que ocurrió una vez en un supermercado a personas de origen mexicano. Edgar. Sí. La posición demócrata, y lo digo aquí para que quede claro, es las leyes de migración se deben aplicar y se deben respetar. Ahora, más allá de eso, sí es cierto que tenemos un problema de migración y los demócratas han siempre dicho, lo que nosotros necesitamos hacer es crear un sistema que administre la migración. Eso lo lograron en un trabajo bipartidista en el Congreso el año pasado, antes de la campaña, y entonces Trump le dijo a los republicanos que no lo firmaran para poder usar el asunto de la migración como cuña. A Trump y a los republicanos no les interesa resolver el problema de la migración, les interesa usarlo en contra de los demócratas. Ahora, no es solamente eso. Los demócratas sabemos que la migración es un problema creciente, es un problema que se va a poner más grave. Mientras el cambio climático produce falta de agua, desertificación, hambrunas y desaparición de civilizaciones, sectores del subcontinente, la única manera de manejar las futuras migraciones masivas que van a pasar en todas partes es un acercamiento subcontinental o continental de socios donde trabajemos en equipo. Yo creo que el tema de los demócratas es ver cuál es la huella del dinero. Quien está atrás de los demócratas son las superfortunas. Los demócratas del siglo pasado invadieron México, los demócratas del siglo pasado fundaron el Ku Klux Klan, los demócratas del antepasado del siglo pasado, después de... Pero nada que ver los demócratas. Todo que ver, porque es la misma línea de razonamientos. El problema es que estamos insertos en una mentira instalada. La mentira instalada es que los demócratas defienden a las clases sociales, cuando la realidad es que Roosevelt les dio el apoyo y el voto a los que habían sido esclavos de sus propias familias. Entonces los demócratas son la élite más racista, más
contundentemente antimexicana que existe y nos quieren vender un cuento que nadie va a comprar. La solución de la migración la dio Eisenhower con el programa Bracero, la solución de la migración la dio Ronald Reagan con la ley Simpson-Mazzoli, y estos son hechos históricos incontrastables. Los republicanos hacen que a México le vaya mucho mejor, los republicanos tienen las cartas abiertas sobre la mesa y ponen soluciones reales, y los otros cuidan un negocio burdo, el negocio de las armas en este caso, el negocio de la migración, que ya están llevando musulmanes a Europa que odian a los gays, y eso está muy bien porque son musulmanes, ¿no? Y ese negocio de la migración es tras el que están los grandes grupos de poder. Esa es la verdad objetiva de esta corriente de pensamiento globalista. Ok, Edgar. Independientemente de todo lo que pueda haber pasado en el siglo XIX, el hecho es que hoy en día Trump y MAGA son un grupo de supremacistas blancos, eso es falso. Quiere decir racistas. Lo dicen ellos. Eso es falso. Ellos dicen que son supremacistas blancos. Yo te dije, no, pero es que cuando usas argumentos falsos, la promesa de Trump, dime si no es cierto que la primera promesa de Trump desde la pero dime si es cierto que dijo que era supremacista. Es que van a deportar él dijo que era supremacista. Millones de gentes. O sea, yo no he visto que él diga que soy supremacista blanco. No, él no lo ha dicho, pero ha dicho, vamos a deportar a todos estos mexicanos. Si los demócratas nomás los deportan. No lo dicen. No, nosotros queremos manejar la migración a favor de los migrantes. El hecho es que es Trump y es MAGA los que están amenazando a México de atacar. Eso es falso. ¿Me dejas hablar? ¿O te da miedo que hable? Habla, pero no uses términos falsos. Entonces déjame hablar. Está en todas las pantallas de todo el mundo. Trump amenazando a México, van a agarrar a México de puerquito, van a deportar a tantos millones como puedan, van a acabar con las remesas. Y eso no es porque sean ilegales, porque no se trata de son ilegales o no son ilegales, es porque son morenos. Bueno, aquí entonces, venimos a decir mentiras. ¿Trump va a acabar con las remesas? México. ¿Eso de dónde lo sacan? ¿Nos dice, por favor? México, adelante. Déjame nada más terminar. México, no le permitas a ningún esbirro tropicalizado mexicano del supremacista blanco venirte a vender que Estados Unidos necesita controlar. Si vamos a los insultos personales, no le permitas a un mentiroso decir cosas inadecuadas yo no dije en que un foro. Yo no dije que era A ver, Dalia, vamos pero contigo. Te sientes fuera de esta mesa. Permíteme, Dalia. Caballeros, vamos a dejar a Dalia hablar. No, lo que yo quiero decir es que no existe cifras, nada que diga que a México le ha ido mejor con un partido o con otro. No existe. No, sí hay. No existe. No existe que a México le haya ido mejor en remesas con los demócratas que con los republicanos. No existe algo que diga que a México le haya ido mejor en temas de migración. Tampoco. Y la ley tampoco. La verdad es lo mismo. No existe. A México le va igual con quien esté. Dalia. O sea, lo que yo creo, y no existe en cifras, que diga que a México le va mejor económicamente cuando hay republicanos o cuando hay demócratas. Y tampoco en temas migratorios. No existe eso. Es lo mismo, los dos. Si deportan a millones de gente de Estados Unidos, las remesas... Pero también los demócratas deportan a millones de gente. Pero no van a deportar a millones de gente legales. Tú dijiste que los republicanos iban a impedir que hubiera remesas. O sea, venir a mentir a la mesa e insultar gente no se vale. Hay que tener argumentos serios. Vamos, un último comentario. Hay que tener argumentos serios. Edgar, Juan Iván, un último comentario a modo de conclusión. Adelante, por favor. Vamos a arrasar en la elección. Trump va a ganar. Y los invito a CIPAC el próximo 24 aquí en México. Viene Milei y el PEC está enojado. Adelante. Para nosotros, volviendo a lo de las encuestas, lo importante no es quién va ganando en las encuestas cada semana. Lo importante es decirle a toda la gente a la que le importa la paz, la libertad y la democracia, vayan y voten. Voten, porque además, si en Estados Unidos ganan los demócratas, un voto por los demócratas es un voto por México. Adelante, Dalia. Que, no existe nada que diga que con los demócratas o con los republicanos les vaya mejor o peor a México. Para México es lo mismo, la verdad. Y pues nada, Kamala sí, ahorita se posiciona por encima en las encuestas, pero es muy marginal, entonces no podemos afirmar nada aún, entonces todavía no podemos decir. A ver, nos esperamos la siguiente semana para seguir platicando, ¿les parece? Sí. Muy bien, bueno, gracias, vamos a la pausa. Muchas gracias, Gracias.
La Casa Blanca retractó el comentario del presidente Biden, el cual parecía apoyar una nueva elección en Venezuela. La oficina presidencial aseguró que Biden estaba hablando de lo absurdo de que Nicolás Maduro no aclarara las elecciones del país, pero estos comentarios surgieron luego de una entrevista en donde el presidente Lula da Silva sugirió dos posibles salidas a la crisis electoral en Venezuela: la formación de un nuevo gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la celebración de un nuevo proceso electoral. Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de redes sociales, propuso una alternancia del poder en Venezuela entre Nicolás Maduro y la oposición, con un modelo que dijo ayudó a poner fin a un periodo de violencia en la política colombiana y que podría ayudar a llegar a una solución definitiva. Hubo reacciones en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado consideró una falta de respeto la repetición de la elección presidencial al mencionar que la soberanía popular debe ser respetada y que lo planteado no se ajusta a la realidad de Venezuela, pese a que Estados Unidos ya aclaró su postura sobre el tema. Nicolás Maduro rechazó que el gobierno de Biden pueda interferir en el proceso interno del país en calidad de autoridad electoral y dijo que deberían enfocarse en sus propios asuntos. Axel, bienvenido como cada jueves. Hola Pedro, ¿cómo estás? Oye, traes buenos datos, ¿no? Sobre los autos chinos que se han vendido. Sí, pues mira, déjate comento, justamente el mercado de autos chinos en México cada vez se vuelve más aguerrido y esto ha generado que muchas de las compañías que apenas llegaron hace 2 años tengan que reestructurar sus ventas. Aquí podemos ver en la pantalla que en lo que va de este año se han vendido más de 73,000 unidades, que es un incremento de 5% respecto a lo que se vendió en igual periodo del año pasado. Hay que destacar que este es el menor crecimiento que se ha presentado en un año desde que empezaron a llegar las marcas chinas en el país, y esto se debe a que la competencia se ha vuelto más férrea. Por un lado vemos a Chery y también a Omoda reestructurando su presencia comercial, en la cual van a tener que fusionar sus marcas, y por el otro vemos a marcas, por ejemplo, como Chang'an, que ya están llegando con bonos de hasta 80,000 pesos, y esto es porque justamente entre ellas es donde se está comiendo el mercado. Aquí podemos ver que justamente MG es la marca china con mayores ventas en el país, con 29,000 unidades, y en segundo lugar vemos a Jack, que a pesar de que tiene su armadora de piezas aquí en México, todas estas piezas provienen de China, además de que la misma marca pues es de este país, Pedro. Y esto es importante mencionarlo, estas marcas no le han realmente quitado mercado a las marcas que ya llevan tradición aquí en México, como son las japonesas o las americanas. Ellos están peleando por un mercado nuevo, y como han llegado tan rápido y de manera masiva, pues evidentemente se ha vuelto muy férrea esta pelea, y vamos a ver más reestructuras comerciales de estas compañías, al igual que promociones. Como te digo, Chang'an va a venir con una estrategia este mes de agosto bastante agresiva, y las otras se van a sumar en ese mismo lead. Y lo que hemos platicado, ¿no? Que sobre todo la preocupación entre los consumidores radica en las piezas, en qué tanto, si llega a pasar algo con el vehículo, les puede tardar en llegar una pieza, ¿no? Entonces ahí me parece que el que las marcas tengan aquí almacenes con las piezas ya puestas acá en México, pues le da un muy buen valor, ¿no? Para mitigar esa preocupación. Pero sí hay que decirlo, han llegado de manera masiva, muy rápida, y estas partes estructurales importantes para el mercado, una vez que compras uno de esos vehículos, pues han ido cambiándolas conforme avanza el tiempo, y evidentemente algunos han tenido retrasos. ¿Sí? Hay que recordar que los puertos mexicanos, por esta entrada masiva de chinos, hay retraso en llegada de piezas, y esto pues está complicando el mercado. Entonces hay que decirlo de esta manera, las empresas pues saben que se tienen que pelear por este mercado automotriz muy importante que están generando, están dándole acceso a auto a familias que antes no tenían acceso, incluso por los precios tan bajos que están llegando. Incluso para los eléctricos. Exacto, incluso están llegando con eléctricos, aunque hay que decirlo, todavía el precio de los eléctricos está un tanto alejado para muchas familias, pero ellos están acercando vehículos a mercados o a personas que antes no podían. Pero y ahí es donde viene la batalla. No, pero a ver, hay eléctricos que ya están en los 400,000 pesos, incluso hasta por abajo de los 400,000 pesos, que es lo que usualmente también suele rondar un vehículo de Sí, pero gasolina. Todavía ese mercado es un tanto creciente, todavía está un tanto verde, claro, que habrá que ver cómo se desarrolla, porque hay un tema ahí de infraestructuras. Claro, pero a lo que me refería es que hacen más accesible, ¿no?
¿no? Que una persona ya no tenga que pensar en casi 1 millón y tanto de pesos para pensar en un eléctrico. Claro, y además plataformas de movilidad hemos visto que cada vez compran estos vehículos eléctricos porque es la manera en cómo pueden acercar a la gente a percibirlos de manera diferente. Exactamente. Gracias, Axel. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Pedro, muy buenas noches. Bueno, pues las noticias son francamente buenas. Los índices bursátiles avanzaron en forma muy importante. El Dow Jones subió 1.39, Nasdaq 2.34, eso es mucho para un solo día. El S&P 1.61 y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un incremento de 1.02. Además también el peso se mantuvo a la baja, o sea, más bien se revaluó, el dólar se fue abajo, está cotizando en 18.65 pesos por dólar, esto es 10 centavos menos del cierre del día de ayer. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, salieron 2 datos muy buenos en la economía de los Estados Unidos. La primera es que las ventas al menudeo se incrementaron en forma muy importante en el mes de julio, 1% cuando se esperaba 0.4%, y también las solicitudes de ayuda para desempleo disminuyeron esta semana con respecto a la semana anterior. Todo esto hizo que los índices bursátiles se comportaran tal cual los estamos viendo en pantalla. Lo que sí sigue todavía difícil es el tema en el Medio Oriente. Las alertas están al máximo y no se ha podido llegar a un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Vamos a ver qué es lo que suceda hacia adelante. Pero hoy un muy buen día. Entonces 25 puntos base es lo que seguramente bajará la FED. ¿Qué efectos provocará esto, don Manuel? Bueno, como bien lo dices, con esta buena información económica, yo creo que la FED primero sí bajará tasas en el mes de septiembre, pero ayer todavía había duda de si bajaría 50 puntos y hoy la mayoría de las gentes se enfocan en que baje 0.25. ¿Qué efecto traería? Bueno, le daría espacio también a México para que siguiera bajando la tasa, que ya lo hizo al 10.75, la podría bajar a niveles del 10.5, lo cual también ayudaría a la economía mexicana, que mucho lo necesita. Ese sería el primer impacto positivo que tendríamos. Además, también se reduce el costo del financiamiento de la deuda que tenemos con el extranjero en dólares norteamericanos. No, entonces, sin duda, serían buenas noticias. Y ahorita que lo escuchaba platicar, pues ya llevábamos varios días, ¿no? Sobre todo esta semana con buenas noticias, cada día. Mira, desde el lunes negro, que si no mal recuerdo fue el 5 de agosto, ¿sí? A partir de ese día llevamos ya prácticamente mañana, se cumplen 2 semanas con buenos datos económicos, lo cual aleja la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Pues muy bien, don Manuel, gracias y hasta mañana. Gracias a ti, que tengas buenas noches y saludos a la audiencia. Igualmente. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.